Y a mí me da un gustazo enorme que nos acompañe por primera vez en la historia de esta, no sé si de esta estación, pero al menos de este espacio, un querido amigo y una persona que sabe muchísimo del tema de la música, con muchísimos años de experiencia en la radio. Él es Gonzalo Oliveros, actualmente locutor de la estación Rock 101, productor también de diversas producciones televisivas, pero sobre todo, y la razón principal por la cual nos acompaña aquí, es un personaje detrás de uno de los conciertos más emblemáticos de este país, el concierto 212 allá en Guadalajara, y que nos puede, además de que está muy bien conectado con todas las personas de la industria de la música, pues contar de primera mano qué ha implicado pues la pandemia en términos de los conciertos y las presentaciones en vivo para la industria de la música, cómo la tecnología pues, ha entrado un poco a hacer el quite, pero nos estamos dando cuenta que esto va a durar más de lo que pensábamos y que pues, a lo mejor la tecnología no es suficiente, pero de todo eso nos platicará Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Donde quiera que te encuentres, te veo y te escucho. Hola Diego, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No es la primera vez que estoy en Reactor, pero sí es la primera vez que estoy en QWERTY y yo me pregunto, ¿por qué es la primera vez si llevamos tanto tiempo de conocernos que me invitas a tu programa? Es uno de los grandes misterios que creo que no vamos a dilucidar en este 2020, pero seguramente podemos subsanarlo. Estaba esperando el momento adecuado, amigo, y creo que ahorita, dadas las circunstancias, dije, ¿quién puede decirnos cómo le está golpeando la industria de la música este tema de la pandemia de primera mano? Pues dije, Gonzalo, y además, pues tenemos una gran química al aire, entonces seguramente nos vamos a divertir muchísimo, compadre. Pues cuéntanos un poco cómo ves el diagnóstico. Digo, ya ahorita fuera del aire me dijiste que al menos la cosa se ve complicada desde un punto de vista de lo que tú ves como ciudadano, pero como alguien que está adentro, sin duda alguna, desde hace mucho tiempo en la industria de la música, pues cómo le está pegando este tema de la pandemia, especialmente a quienes dependen de las presentaciones en vivo, los recintos, los técnicos, los cantantes, que sabemos ahora con las plataformas como Spotify no ganan un quinto y ganaban más con conciertos. Tú que estás tan conectado con la industria, ¿cómo sientes el ánimo en ese sentido? Muy mal, o sea, y llevamos muy mal no solo los últimos 3 meses, sino yo creo que desde hace 5, desde el primer mes del confinamiento aquí en México, porque los conciertos, si recuerdas, Diego, fue lo primero que cerró, iba a ser lo último en realidad que regrese. El último gran concierto que hubo en este país fue el Vive Latino, y ya para ese momento del Vive Latino la gente estaba muy preocupada, estaba muy indignada, un sector de la población, de que se hiciera el festival. Bueno, yo creo que las personas que estaban menos indignadas y sabían lo que estaba de por medio, y lo platicamos en ese momento, fueron los organizadores del Vive Latino, los organizadores de festivales, los organizadores de conciertos, que no solo lo están viviendo por ellos, lo están viviendo por toda la gente que está detrás, iluminadores, tramoyistas, la gente que hace el sonido, la gente que se dedica a levantar los escenarios, los roadies, los músicos que son hueseros, etcétera, 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 porque mira, tú te pones a ver las iniciativas que tienen, como Va por el Crew y algunas cuantas más que han salido en los últimos meses, y se entienden muy bien, pero se entienden además desde la perspectiva de que si tú eres una banda como Zoé o como Café Tacuba, claro que puedes sobrevivir, que no vivir en una época como esta, pero todo el staff que está detrás de ti, toda la gente que trabaja contigo, no lo puede hacer. O sea, tú puedes ver que hay gente que se ha dedicado a hacer otro tipo de oficios dentro de la pandemia, no necesariamente los que dejan mucho dinero. Hay gente que desde regresó a sus trabajos originales hasta aquí, a quienes se convirtieron en repartidores de Uber o cosas por el estilo, porque no hay dinero. Y lo peor del caso es que si te pones a pensar, esto no se va a resolver rápidamente. En un inicio se creía que para mayo, bueno, cuando las cifras alegres de el señor López Gatell te decían que en mayo las cosas iban a arreglarse, bueno, pues vamos a posponer los conciertos para mayo. Luego fueron para septiembre, luego fueron para noviembre, y al paso que vamos, no necesariamente esto va a estar listo para marzo del 2021. O sea, podríamos estar de regreso, si bien nos va, como por allá de junio, julio del 2021. Es decir, va a haber una pérdida de año y medio en los ingresos de esta gente y en la organización de conciertos. Esto además tiene una implicación muy importante en los lanzamientos. Ha habido este año una cantidad enorme de música que se ha lanzado, muy buena música, pero que no tiene el impacto que te puede dar un concierto o un festival. Muchas de las bandas emergentes que existen en el país y que existen en el mundo
comienzan a darse a conocer gracias a estos festivales. Claro, es decir, ahora también estos espectáculos en vivo, los conciertos, los grandes festivales eran un gran pretexto para introducir nuevas bandas que a lo mejor la gente no tenía mucho acceso a conocer, o estábamos encerrados en nuestro mundo escuchando la misma playlist una y una vez y otra vez en Spotify, y pues de repente estos espacios nos daban a conocer a bandas alternativas que se están quedando congeladas. Me imagino un poco, el otro día hablaba con un profesor universitario y yo le preguntaba, también hablando de la pandemia y la tecnología, y me decía, yo sí creo que es un año perdido. Entonces tu conclusión es también, va a ser un año perdido para la industria de la música. Es un año perdido económicamente para la industria de la música, y irónicamente ha sido un año muy bueno en música. Han salido cosas muy buenas, y que la gente de pronto, si no sintonizan, por ejemplo, Reactor, o no sintonizan Rock 101, o no sintonizan Aire Libre o Ibero, en el caso de la radio, o no tienen el interés de meterse a las listas de música nueva que tiene Spotify o Apple Music, o las que tiene Deezer, te vas a quedar con lo mismo. Entonces, muy probablemente, y lo vamos a ver a final del año, vamos a volver a ver que entre los más buscados y los más sonados dentro de las playlists van a ser los mismos de siempre. El año pasado estuvo José José y Luis Miguel. No dudaría que volviera a pasar un fenómeno parecido, porque el impacto que tiene la música nueva no ha sido lo suficientemente fuerte debido a la ausencia de estos escaparates. Ahora, sí ha habido intentos justamente, y lo que da pretexto a esta entrevista, es que sobre todo al principio, y por ahí va mi pregunta, sí hubo quien intentó hacer estos conciertos virtuales, ¿no? A través de videoconferencia, un poco como lo estamos haciendo ahorita, en donde la gente pagaba un boleto virtual, un acceso, o recibía una invitación gratuita, no importa, pero pues intentaban sustituir la experiencia de un concierto en vivo a través de una videoconferencia. ¿Cómo les fue? Digo, a mí, la verdad, honestamente, pues no creo que dista mucho de ser lo mismo, y no hay que ser un genio para pensar que pues probablemente la gente no lo tomó tan a bien como hubieran querido las empresas. Pero tú, ¿qué sabes? ¿Qué sucedió con esos experimentos? Porque ya no he vuelto a escuchar mucho al respecto. No, de hecho sí hay mucho de esto, y además se ha ido profesionalizando a partir de esta necesidad que te decía hace un momento sobre cómo le pagamos a nuestros equipos y cómo nos hacemos vigentes. Entonces, en un inicio, de hecho, si tú recuerdas, el primero que hizo esto fue Chris Martin, que se sentó un día en su cuenta de Instagram y comenzó a cantar, y la gente se metió. Y de pronto, primero Global Citizen, si recuerdas, hicieron este concierto en donde metieron hasta los Rolling Stones, que salieron todos, cada quien por su lado y cosas por el estilo, y estuvo Paul McCartney, estuvieron muchos más. Y luego en México comenzaron a popularizarse tanto en Facebook como en Instagram. Y salían en algunos casos muy, muy bien, y en otros casos salían pues regularzones por múltiples motivos, ¿no? O sea, cómo haces una buena sonorización, cómo no es el micrófono del teléfono inteligente, cómo le haces para que la gente sepa en dónde está. Mira, yo sé que el ejemplo es muy chocante, pero quien lo logró hacer muy bien fue José Madero, Pepe Panda. Te doy un dato. De todos los conciertos que se hicieron a nivel mundial a través de estas plataformas, Madero logró estar en el tercer lugar mundial. ¿Por qué? Porque tiene una base de fanáticos muy fiel, y que sabía además que cada viernes iba a presentar él para realizar un disco, cosa que otras bandas han repetido, pero no con esa periodicidad. Entonces, tú ves que Siddhartha va a presentar El vuelo del pez, o Hello Seahorse ahora va a presentar a Rumina, o se van a ir presentando de esta manera, y ahora sí lo pueden monetizar. De hecho, han encontrado la manera en que la gente pague un boleto, si sea simbólico, para que la gente pueda apoyar al artista. Porque, vamos, seamos muy honestos, escuchar el disco lo puedes hacer en cualquier momento, pero en el instante en que tú estás pagando para ver a tu artista tocar ese disco, le estás mandando decir a la banda que estás con ellos, al intérprete que estás invirtiendo un poco de tu dinero, que además está muy escaso en estos tiempos, porque te interesa que continúe el proyecto. Entonces, creo que en estos tiempos vamos a ver otros tipos de proyectos mucho más avanzados en este estilo, Diego, porque obviamente los hemos visto en Instagram y los hemos visto en Facebook Live, y ahora lo hacen en plataformas de sistemas de boletos como Boletia o como eTicket, y los vemos que los hacen ya no en la sala de su casa, sino que de pronto, como es el caso de Rock en tu idioma eléctrico, lo hacen en el Auditorio Nacional, o Disidente lo hace en el Auditorio Telmex. Ahora lo que sigue es que lo vamos a ver seguramente en realidad aumentada, o lo vamos a ver en tercera dimensión, y vamos a ir viendo cómo el artista va buscando cómo utilizar la tecnología a su favor para poder tener un ingreso en estos tiempos
tan complicados. Oye, pero sí, hay unas diferencias ahí muy marcadas. O sea, como tú ponías algunos ejemplos de quienes empezaron haciéndolo por Instagram en vivo o por Facebook, también luego me recuerdan como hasta el presidente Vicente Fox que manda saludos ahí de cumpleaños. O sea, una cosa es la cosa ahí como casera y otra cosa es lo que intentaron hacer inclusive en el Pepsi Center, ¿no? De vender boletos completos para un concierto completo, en donde parte de la idea era que no solo se presentaba y beneficiaba el artista, sino también, como tú decías, lo que se conoce como crew, ¿no? Los tramoyistas, los del sonido, los de las cámaras de video más profesionales, los camarógrafos. ¿Eso cómo lo ves un poco esa diferencia? Si es sustentable hacer estos conciertos ya en venues más profesionales, si está dejándole pues a todo el equipo que está detrás de un evento en vivo. Mira, déjame nada más que no va a ser un lado para que pase aquí. ¿Están haciendo palomitas o qué? Ah, no. Parecía no, que estaban ahí no, haciendo palomitas para el cine. Algo por el estilo, pero mira, al final de cuentas creo que va a ser la única manera en que pueda subsistir este personal. Si no tienen, yo me imagino que el Pepsi Center, como el Auditorio Telmex, como el Auditorio Nacional, como muchos venues que están alrededor del país, como el Pabellón M, los que se vienen a la mente en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, están cerrados. Uh-huh. Entonces hacen una apuesta y dicen, de ganar 10 pesos por prestarlo a no ganar nada, pues voy a ganar 10 pesos. Y si con esto además arreglamos para que otros 10 pesos se reúnan y puedan aportarse o puedan repartirse entre la gente que trabaja aquí, pues vamos a hacerlo. Se necesita mucho también de la solidaridad de estos personajes, porque como bien decías tú al inicio de esta plática, pues claro que la gente todavía, hoy en día la gente escucha a sus artistas en Spotify, en plataformas, pero no ganan de eso. Y menos gana la gente que está detrás. Entonces tienes que hacer este tipo de situaciones o aventarte a hacer otras ideas. Pensaba en Porter, que está haciendo una presentación en la Barranca de Huentitán, en donde te tienes un doble riesgo, porque por un lado tienes que llevar todo el equipo y tienes que llevar el internet para que funcione, y la otra, pues tienes que tener cuidado de que no te llueva. Y mira que yo sé de lluvias en Guadalajara, y si te llueve en una presentación al aire libre, la pasas realmente mal. Pero si no le apuestas a esto, estás dejando en el desamparo a decenas, cientos o miles de familias que se dedican a la industria del entretenimiento. Ahora, también en otros países, no sé si ya sucedió en México, hemos visto otros experimentos, a lo mejor no tanto basados en tecnologías, sino en soluciones bastante prácticas, como de hacer conciertos para gente que solo llega en automóvil, que a mí no me encanta la idea, porque tú sabes que yo soy de los prociclistas, pero entiendo por qué lo hacen así, o que tienen estas tarimas y estas separaciones para guardar la sana distancia. ¿Tú cómo lo ves? ¿No nos va a quedar de otra y se va a tener que implementar eso? Pues obviamente eso solo lo puedes hacer en estadios o en balnearios, en lugares descubiertos, pero es difícil hacerlo ya generalizado para todos los conciertos, ¿no? Mira, lo han hecho aquí en México. Se me vienen a la mente 3 experimentos. Los que primero me vienen es Fobia, que se hizo en el Centro Pegaso en Toluca, y el otro fue Siddhartha, de nueva cuenta en el Bicentenario. Y creo que hay un experimento que quieren hacer en el Foro Sol. Ya lo están haciendo, por ejemplo, como autocinemas, y ahora lo quieren hacer también con conciertos. Yo creo que es un proceso lógico y transitorio. O sea, lo vuelvo a decir, de aquí a que pase a que de nueva cuenta la gente puede estar congregada en un festival o en un concierto, van a tardar 9 meses, más o menos. Entonces, tienes que hacer otras cosas, pero eso no quiere decir que en 9 meses no puedas volver a hacer un festival. Entonces, lo que vas a terminar haciendo es esperar un poco, es un tiempo perdido, pero no quiere decir que esa vaya a tener que ser la normalidad. Mira, yo no sé a qué tendríamos que hacerle caso, pero si le hacemos caso al cálculo más pesimista, mucho más pesimista de cuándo se acaba esta primera oleada de la pandemia, estamos hablando de principios de enero del 2021. Supongamos que dejamos un poco más de tiempo por la influenza y el COVID hecho sindemia, y nos vamos a marzo. Yo no creo que vaya a haber un Vive Latino en marzo, pero no dudaría que lo hicieran en mayo, junio. Entonces, yo sé que el tiempo es muy desesperante y estamos hablando de año y medio con grandes pérdidas para la industria de la música, y que mientras tienen que buscar otro tipo de experimentos, de salidas o de estrategias, como puede ser el autocinema convertido en autoconcierto, o estos conciertos a través del internet, o tú te referías ahorita a Vicente Fox. Bueno, hay plataformas
que no solo te venden a Vicente Fox, sino que te venden un montón de cantantes y de artistas para que te manden un saludo, o que te digan feliz cumpleaños, o que insulten a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar la manera de subsistir mientras este periodo pasa. Es un periodo muy complicado, muy doloroso, porque obviamente mucha gente ha muerto o mucha gente se ha enfermado de gravedad, pero tiene que llegar un momento en donde esto pase. Y es ahí en donde la sociedad tiene que tener paciencia, y cuando vaya pasando, así como están apoyando hoy a los artistas, nos van a tener que apoyar a la industria del entretenimiento de una forma muy importante. Hoy lo han hecho con la televisión y el streaming, y en parte con la radio, hay que decirlo, no, de una forma importante. Va a haber un instante en donde lo van a tener que hacer, olvídate tú de la industria de festivales, con los bares y con los antros. Vas a tener que regresar para conocer también ahí música nueva y decir, esto lo quiero escuchar en vivo, e ir a ese lugar, y a ir a ese festival, e ir a esa tocada, ir a ese acústico y conocer a esa gente. Sí se están haciendo cosas en México, sí hay estos experimentos con automóviles, muy seguramente, probablemente veamos esto esparcido por el país en fecha próxima, pero no va a ser el futuro tal cual. No, completamente de acuerdo contigo. Los bares, Sí. muchos pequeños lugares de conciertos que no necesariamente recibían a las bandas más grandes, pues le permitían justamente a las bandas que van iniciando, sobre todo pues en las grandes ciudades del país, pues tener ahí un escaparate primero local, y luego ahí estaban los cazatalentos a veces. Ya no sé si sigue existiendo eso o no, pero no faltaba que alguien de la estación de radio local te escuchaba y te invitaba. Pero por supuesto, ahorita Spotify y todas las otras plataformas para subir tu música, YouTube en sí mismo es una plataforma inmensa para descubrir música, sirven, pero toda la industria de la música, desde los que empiezan más abajo y están iniciando su carrera hasta los más consagrados, pues están viviendo una situación difícil. A lo mejor los más consagrados no se van a morir de hambre, pero sí su equipo se las está viendo muy negras. Entonces lo que estás diciendo me parece muy notable, y que pues sí, a pesar de que todos en alguna medida estamos pasando por una situación más complicada, unos más que otros, pues hay que ser solidarios y no hay que olvidarnos de estas industrias que están sufriendo muchísimo, y un poco ese es el llamado que haces, ¿no? Digamos, ¿qué responsabilidad tenemos? Pues nosotros que tenemos un espacio radiofónico, pero también la gente que ama la música. ¿Cómo puede hacerse presente para tenderle la mano, insisto, no al mega artista solo consagrado, sino a la gente que estaba jalando cables, instalando las bocinas, poniendo las luces en estos grandes conciertos, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Tú sí crees, tú podrías ahorita decirle a la audiencia de Reactor, esta es una manera muy real, muy tangible de apoyar a la industria? Por lo pronto, escuchando esta estación de radio. A ver, ¿y por qué lo digo? Hace unos días leía un tuit de uno de los locutores de Reactor, en donde decía que, más o menos, lo estoy parafraseando, en donde decía que en realidad nosotros en la radio no descubrimos a los artistas, porque las listas de algoritmos lo único que hacen es disminuirnos el universo, y que ya que encontramos a esos artistas los ponemos, pero que en realidad los artistas se hacen con su talento, y se hacen con su producción, y lo hacen con su idea. Yo creo que está a la mitad. O sea, yo creo que está el artista que tiene la idea, y que tiene muchísimas ganas de que la gente conozca la idea, pero si no hay vehículos para que la gente los conozca, se elimina esa posibilidad. Y lo platicábamos en un inicio, en estos tiempos tan crueles del algoritmo. Sí, claro que a un curador de música, a un programador, a un locutor, vas a tener más posibilidades de conocer esta música nueva, no solo por tus listas de streaming, sino porque muy probablemente a tu correo electrónico te van a llegar esas canciones de esas bandas que no tendrían otra posibilidad de salir si no fuera a través tuyo. Pero además de eso, pues, ponte a pensar por un momento de que una persona común y corriente, lo decíamos al inicio, no se va a zambullir en esa música nueva. Entonces necesita también tener el empujón de alguien que le diga, hey, tal vez lo que tú quieras ver en ese festival que tienes tantas ganas de ir en los próximos 9 meses, lo vas a encontrar aquí. O sea, lo vas a encontrar escuchando a Alan, o lo vas a encontrar escuchando a Natalia, o lo vas a encontrar escuchando Fuerte, o lo vas a encontrar en 101 escuchando Real, gracias por el gol. Al final del día, creo que por principio de cuentas tienes que tener que haya gente que confíe en los formatos que tienen ganas de presentar cosas nuevas, y que luchen porque subsistan estas cosas nuevas. En segundo sitio, apoyando a los artistas que se presenten hoy en día en streaming, o que se presenten en los conciertos de autocinema, o que los apoyen de alguna manera, porque de esa manera, de esa forma, vas a hacer que el dinero permee
a las capas más necesitadas de la cadena alimenticia del entretenimiento, que son, como tú lo dices tú, bien, los tramoyistas, los iluminadores, los que ponen el sonido, los que arman los escenarios, los roadies, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ir a los festivales cuando regresen. Obviamente la gente dirá, ¿estás loco por lo que estás diciendo? No, yo estoy convencido, tú lo decías en un inicio, yo me dediqué a hacer festivales durante un buen rato y yo pensaría en una edición de uno de estos festivales, entonces se nos cayó el cielo y tomas tú la decisión, qué puedes abrir y qué no, pensando en la seguridad de la audiencia. Entonces, pues, cierras 5 escenarios y abres uno, porque sabes que en ese escenario la gente va a tener seguridad. Es lo mismo que pasa hoy en día con los organizadores, llámese Ocesa o llámese Apodaca o como tú le quieras llamar. No van a abrir hasta que esté completamente segura la audiencia, pero cuando abran y esté segura la audiencia, apóyenlos. Oye, ya por último, para terminar esta conversación, ¿no crees que como muchas cosas, empezando por el sistema de salud mexicano, la pandemia pues vino a sacudir industrias, a sacudir sectores y a hacernos ver lo descompuestos que en realidad estaban? Y nosotros ya lo sabíamos en la industria de la música, pues en su momento en que hubo esta migración de las grandes disqueras y los contratos multimillonarios por exclusividades y todos estos temas a las plataformas de streaming que pagan una bicoca y los conflictos ahí con artistas como Taylor Swift, pues ahora la pandemia vino a evidenciar que pues efectivamente los grandes artistas tienen sus regalías y son millonarios, pero toda la gente que forma parte de la industria y que está abajo sufre normalmente, no ve, no tiene acceso a esos pagos. El modelo económico de la industria de la música quizás estaba descompuesto, es lo que quiero decir. Y perdón que ponga un ejemplo que a lo mejor muchos dirán que no tiene nada que ver, pero a mí sí me perturba mucho ver cómo en la pandemia pues estas plataformas para donarle dinero a gente que está en su casa con una webcam, pero a lo mejor enseñando cuerpo como OnlyFans, han crecido exponencialmente y al mismo tiempo tenemos gente muy talentosa, artistas creando, valga la redundancia, arte, que le están sufriendo. ¿No es momento también como para que la industria en su totalidad se replantee muy bien cómo se hace dinero de la música? Es que el mundo tendría que replantearse, Diego. O sea, yo creo que algo como esta pandemia lo que te deja ver es cuánta gente, empezando por el mundo de la música, no tiene un seguro social, no tiene un seguro de desempleo, no ha creado una Afore para poder en estos momentos de contingencia tener por lo menos un colchón económico. Vamos, no tienen ahorros, porque algo hay que decir, había una parte muy importante de estos trabajadores del entretenimiento que les iba muy bien en los festivales, que les iba muy bien en los conciertos. Entonces llevabas una vida donde podías pagar rentas exorbitantes y llevar un rol demasiado elevado en cuanto a gastos. Y de pronto, cuando se te para el ingreso, te das cuenta que debiste haber ahorrado, debiste haber pedido seguro social, debiste haber pedido otro tipo de situaciones que ayudaran mucho más a tu futuro que a tu presente. Si bien la pandemia te ha hecho pensar más en el presente que en el futuro, sí tiene que llegar un momento en donde esto acabe, que como entretenedores y como trabajadores del entretenimiento, pienses en el futuro y pienses en cómo tiene que replantearse este modelo. Lo triste del caso, y te lo digo tal cual, es que no va a pasar, no se va a replantear de la manera económica, se va a replantear de otras formas en donde no van a ganar los trabajadores. ¿Para qué nos hacemos tontos? O sea, no va a cambiar la industria de esa manera, sino que más bien van a ahorrar para que no les pasen las vacas flacas, pero para los dueños de las vacas, sí, no para quien las ordeña. Se replican las injusticias del mundo contemporáneo en todas las industrias y desgraciadamente la música no está exenta, pero bueno, pues ahí queda el llamado de nosotros, si nos decimos fans de la música, quienes son y quienes pueden ayudar, hay mecanismos para hacerlo, ya dabas varios ejemplos tú, y pues cuando llegue el momento, así como con las salas de cine, así como con los teatros, gastar nuestro dinero en estas formas de entretenimiento de las cuales además dependen muchísimas familias en este país. Gonzalo Oliveros, muchísimas gracias por habernos acompañado, locutor de radio, pero además mentor de muchas y muchos, como yo me incluyo, a lo largo de toda tu trayectoria. Gracias por habernos acompañado aquí en Reactor 105. Muy agradecido por haber estado esta tarde contigo, Diego. Un saludo a todos aquí en Reactor. Un abrazo, Gonzalo.